Si tienes un gato, probablemente ya hayas escuchado que su arena puede transmitir un parásito llamado Toxoplasma gondii y que de alguna manera ese microorganismo sería capaz de alterar tu personalidad. Incluso hay quien afirma que puede volver a las personas más impulsivas, más agresivas o más propensas a asumir riesgos. Suena como una peli, pero detrás de estas afirmaciones existe varia investigación científica. Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más extendidos del mundo. Se estima que entre el 25 y 50% de la población mundial ha estado expuesta a él, aunque las cifras varían mucho entre países y regiones. En la mayoría de las personas, la infección pasa desapercibida, sin producir síntomas evidentes, y el sistema inmune logra mantener al parásito bajo control durante años o incluso toda la vida. Sin embargo, durante las últimas décadas, diversos estudios han encontrado asociaciones entre la infección por toxoplasma y ciertos cambios en el comportamiento. Algunos trabajos han descrito diferencias en impulsividad, tiempos de reacción, toma de riesgos e incluso en determinados rasgos de personalidad. Y eso ha dado origen a: ¿es posible que un organismo microscópico sea capaz de influir, aunque sea ligeramente, en nuestras decisiones? Para entender mejor por qué un simple parásito ha despertado tanto interés entre neurocientíficos, psiquiatras y biólogos, primero tenemos que entender qué es exactamente el Toxoplasma gondii y por qué toda esta historia comienza con los gatos. El Toxoplasma gondii es un protozoo parásito intracelular, es decir, un organismo microscópico capaz de invadir las células de otros seres vivos y utilizar sus recursos para sobrevivir y multiplicarse. Fue descrito por primera vez en 1908 por Charles Nicholl y por Louis Manseux, mientras estudiaban un pequeño roedor africano llamado Ctenodactylus gondii, del cual deriva parte de su nombre. Una de las características más extraordinarias de este parásito es su enorme capacidad para infectar diferentes especies. Prácticamente cualquier animal de sangre caliente puede actuar como anfitrión. Ratones, aves, cerdos, ovejas, changos y seres humanos pueden albergar al parásito en distintos tejidos. Debido a esa versatilidad, el Toxoplasma gondii ha conseguido una distribución tan amplia en todo el planeta. Pero existe un detalle fundamental. Aunque muchos animales pueden infectarse, solo los felinos, tanto domésticos como salvajes, permiten que el parásito complete la fase sexual de su ciclo de vida. En otras palabras, los gatos constituyen el hospedador definitivo. Es el intestino de estos animales donde el toxoplasma puede reproducirse sexualmente y generar estructuras llamadas oquistes, que son pequeñas cápsulas microscópicas muy resistentes que contienen el parásito. Son eliminadas al ambiente a través de las heces y permite infectar a otros animales una vez que las ingieren. Los oquistes solo se generan en los felinos, que es el hospedador definitivo. Una forma sencilla de imaginar este ciclo es pensar que el gato funciona como la fábrica principal del parásito, mientras que los demás animales actúan como estaciones temporales. El parásito puede permanecer durante años dentro del ratón, una oveja o incluso un ser humano, pero para completar plenamente su ciclo necesita regresar tarde o temprano a un felino. Aquí pudieras pensar que convivir con un gato equivale automáticamente a infectarse por Toxoplasma gondii, pero no es así. Uno de los mitos más extendidos sobre la toxoplasmosis es creer que basta con acariciar un gato para contraer la infección. La evidencia científica muestra que esto es extremadamente improbable. Las principales vías de transmisión son otras. Una de las más importantes es el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida, especialmente de cerdo, cordero o venado, ya que estos animales pueden contener los quistes tisulares del parásito, que es la forma en la que se mantiene vivo el parásito.
Otra vía frecuente es la ingesta accidental de oquistes presentes en frutas, verduras o aguas contaminadas con heces de felinos infectados. También es posible adquirir la infección al manipular arena sanitaria o tierra contaminada y llevar posteriormente las manos a la boca sin una higiene adecuada. Para que quede claro, los oquistes se encuentran fuera del cuerpo del animal y producen nuevas infecciones. Y los quistes tisulares se encuentran dentro del cuerpo, permitiendo que el parásito sobreviva durante largos periodos de tiempo. Además, los gatos domésticos no representan todos el mismo riesgo. Los animales que permanecen exclusivamente en interiores y se alimentan con comida comercial tienen muchas menos probabilidades de infectarse, ya que normalmente no cazan aves ni roedores y por tanto tienen menos oportunidades de adquirir el parásito. Incluso un gato que se infecta, la eliminación de oquistes suele ocurrir en un periodo relativamente corto, generalmente de 1 a 3 semanas tras la infección primaria. Por eso, en algunos casos, comer carne de cerdo poco cocida puede representar un riesgo mayor que convivir durante años con un gato doméstico que nunca sale de casa. En otras palabras, los gatos son una pieza fundamental en el ciclo biológico del Toxoplasma gondii, pero no necesariamente son los principales responsables de la mayoría de las infecciones humanas. Ahora, si un ratón se infecta, ¿cómo consigue regresar al interior de un felino para completar su ciclo? Cuando un roedor se infecta de Toxoplasma gondii, el parásito se multiplica inicialmente y después forma quistes microscópicos en distintos tejidos del organismo. Algunos de estos quistes pueden localizarse en el cerebro, donde permanecen durante largos periodos. Durante décadas se pensó que esta fase era simplemente una estrategia de supervivencia, pero diversos experimentos comenzaron a revelar otra cosa. Los ratones sanos poseen un miedo innato a los depredadores. Son capaces de detectar el olor de la orina de gato y reaccionan evitando las zonas donde la perciben. Este comportamiento tiene un enorme valor adaptativo. Mantenerse alejado de los gatos aumenta considerablemente sus probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, varios estudios han mostrado que los ratones infectados por Toxoplasma gondii responden de manera diferente. Aunque no se vuelven completamente indiferentes al peligro, sí presentan una reducción parcial de esta aberración natural. En algunos experimentos pasan más tiempo explorando áreas asociadas al olor de gato que los animales no infectados. Como consecuencia, aumentan las probabilidades de acercarse a un depredador y terminar siendo capturado. Desde una perspectiva evolutiva, el resultado es extraordinariamente favorable para el Toxoplasma gondii. El ratón es devorado, el parásito llega nuevamente al intestino del felino y ahí completa la fase sexual de su ciclo de vida. Toxoplasma no convierte a los ratones en zombies, pero parece modificar algunos comportamientos relacionados con el miedo y la evaluación de riesgos. Este fenómeno no es la inventadiña del año. Ha sido documentado en numerosos estudios experimentales y constituye uno de los ejemplos más conocidos de cómo un parásito puede influir en la conducta de su hospedador. Y naturalmente, cuando los científicos descubrieron esto, surgió: si el parásito puede alterar el comportamiento de los roedores, ¿podría estar ocurriendo algo parecido en los seres humanos? Después de todo, nosotros también podemos infectarnos. Tras la infección inicial, el sistema inmunitario suele responder con gran eficacia. En la mayoría de las personas sanas, la fase aguda pasa desapercibida o produce síntomas leves similares a los de una gripa. Sin embargo, el sistema inmune rara vez consigue eliminar por completo al parásito. En lugar de desaparecer, una parte de los microorganismos se transforman en una fase de crecimiento lenta y queda encerrada dentro de pequeñas estructuras llamadas quistes tisulares. Estos quistes pueden localizarse en distintos órganos, especialmente en músculos, retina y sistema nervioso central. Como resultado, el parásito puede permanecer dentro del organismo durante años o incluso décadas. Es una estrategia de supervivencia muy eficaz.
En lugar de seguir multiplicándose activamente y llamar la atención del sistema inmunitario, permanecen en una especie de estado de baja actividad biológica. Aquí es importante hacer una pausa porque es el punto donde suelen aparecer muchas exageraciones. El hecho de que el parásito pueda encontrarse en el cerebro humano no significa que esté manipulando activamente la mente de las personas. Tampoco significa que quienes estén infectados desarrollarán cambios de personalidad perceptibles o problemas neurológicos. La inmensa mayoría de las personas infectadas nunca presenta síntomas atribuibles al parásito y probablemente jamás sabrá que estuvo expuesto a él. Para la mayor parte de la población, la infección permanece silenciosa durante toda la vida. Lo que los investigadores estudian son cambios estadísticos muy sutiles que solo pueden detectarse al analizar grandes grupos de personas. La posibilidad de que Toxoplasma gondii pudiera influir en el comportamiento humano comenzó a llamar la atención a finales del siglo XX. Uno de los investigadores más influyentes en este campo ha sido el biólogo checo Jaroslav Lev, quien observó que las personas infectadas parecían presentar ciertas diferencias conductuales respecto a las no infectadas. Entre los hallazgos más citados se encuentran diferencias en impulsividad, tiempos de reacción ligeramente más lentos y una mayor tendencia a asumir riesgos. Algunos estudios también encontraron que las personas positivas para toxoplasma aparecían con mayor frecuencia en registros de accidentes de tráfico. La hipótesis era que pequeñas alteraciones en la atención o en la velocidad de respuesta podían aumentar la probabilidad de sufrir percances al conducir. Otros trabajos han descrito asociaciones con determinados rasgos de personalidad, diferencias en la búsqueda de sensaciones intensas, variaciones en algunos comportamientos sociales e incluso posibles cambios relacionados con agresividad. Sin embargo, los resultados no siempre son consistentes entre estudios y en muchos casos las diferencias observadas son pequeñas. Este punto es fundamental. Cuando los medios de comunicación presentan estos hallazgos, a veces dan la impresión de que el parásito transforma mentalmente la personalidad de la persona. Pero eso no es lo que demuestran los datos. Los investigadores no están observando individuos que de pronto se vuelven completamente distintos después de infectarse. Lo que encuentran son tendencias estadísticas que emergen al comparar grupos muy grandes de personas. Además, existe otro desafío importante. Encontrar una asociación no significa demostrar una relación causal. Si un grupo de personas infectadas presenta más conductas de riesgo, todavía queda por responder. ¿El parásito favoreció estas conductas? ¿O las personas con ciertos estilos de vida simplemente tienen más probabilidades de exponerse al parásito? Aunque estas asociaciones son reales, desde el punto de vista estadístico no demuestra necesariamente que el parásito sea la causa de esos comportamientos. Encontrar una correlación no significa haber descubierto una relación de causa y efecto. Si dos fenómenos aparecen juntos con frecuencia, existen varias explicaciones posibles. Una de ellas es que uno provoque al otro, pero también podría ocurrir que ambos estén relacionados con un tercer factor que no se ha considerado. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que disfruta las actividades al aire libre, viaja con frecuencia, consume alimentos poco cocidos o tiene contacto habitual con animales. Ese estilo de vida podría aumentar simultáneamente su exposición a Toxoplasma gondii y su predisposición natural a asumir riesgos. En ese caso, la infección no estaría generando el comportamiento, simplemente ambas variables aparecerían asociadas porque comparten factores en común. Los investigadores intentan corregir este problema mediante análisis estadísticos cada vez más sofisticados, pero eliminar por completo todos los factores de confusión es extremadamente difícil. Por eso, aunque algunos titulares afirmen que el parásito vuelve a las personas más emprendedoras, más impulsivas o más propensas a ciertas conductas sexuales, la realidad científica tiene más matices. Para resolver esta incertidumbre, muchos investigadores comenzaron a mirar más profundamente dentro del cerebro. Si realmente existe alguna influencia biológica del parásito sobre el comportamiento humano, debería de haber algún mecanismo capaz de explicarla.
La pregunta entonces pasó de ¿ocurre? A ¿cómo podría ocurrir? Si el parásito realmente influye de alguna manera en la conducta humana, tendría que hacerlo a través de cambios medibles en el organismo, especialmente en el cerebro. Una de las hipótesis más estudiadas involucra la inflamación crónica de bajo grado. Cuando el sistema inmunitario detecta una infección, activa una serie de respuestas defensivas que incluyen la liberación de moléculas señalizadoras. Aunque la infección por toxoplasma suele permanecer controlada durante años, algunos investigadores plantean que la presencia persistente de quistes podría mantener una actividad inmunitaria sutil pero constante. Otra línea de investigación se centra en los neurotransmisores, las moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Entre ellas, una de las más estudiadas es la dopamina, un neurotransmisor relacionado con procesos como la motivación, la recompensa, el aprendizaje y diversos aspectos en la toma de decisiones. Lo que despertó el interés de los científicos fue que el genoma de Toxoplasma gondii contiene genes capaces de producir enzimas relacionadas con rutas bioquímicas que participan en la síntesis de compuestos precursores de la dopamina. A partir de este hallazgo surgió la hipótesis de que el parásito podría influir directa o indirectamente en los niveles o la regulación de este neurotransmisor dentro del cerebro. Estas son suposiciones, no conclusiones. Que el parásito posea esos genes no significa automáticamente que esté aumentando la dopamina de manera significativa en los seres humanos. El cerebro es un sistema extraordinariamente complejo y demostrar una relación causal entre estos mecanismos moleculares y cambios concretos de comportamiento sigue siendo un enorme desafío científico. Existen datos interesantes, mecanismos plausibles y numerosas preguntas abiertas, pero todavía estamos lejos de comprender exactamente qué ocurre dentro del cerebro de una persona infectada. Y esa incertidumbre se vuelve aún más evidente cuando se intenta responder si el Toxoplasma gondii podría estar relacionado con ciertos trastornos psiquiátricos. Durante mucho tiempo, la imagen clásica del ser humano ha sido relativamente sencilla. Pensamos, decidimos y actuamos porque nuestro cerebro procesa información del entorno y genera respuestas. Bajo esta visión, nuestras decisiones serían el resultado exclusivo de nuestra biología, nuestras experiencias y nuestra voluntad. A lo largo de este video hemos visto que el parásito puede modificar el comportamiento de algunos animales. También que existen estudios que encuentran asociaciones entre la infección y determinados rasgos de conducta humana. Pero también hemos comprobado algo igual de importante. La evidencia actual no respalda la idea de un parásito controlador de mentes, capaz de dirigir nuestras acciones como si fuéramos marionetas. Lo que la ciencia sí está revelando es que nuestras decisiones podrían no surgir únicamente de las neuronas que hay dentro de nuestro organismo. Podrían ser el resultado de una interacción constante de nuestros genes, nuestro sistema inmunitario, nuestro ambiente, nuestras experiencias y organismos microscópicos que ni siquiera sabemos que están presentes. Si organismos invisibles pueden influir, aunque sea ligeramente, en la manera en que percibimos el mundo o evaluamos los riesgos, entonces quizá nuestra idea de una mente completamente independiente sea más una simplificación que una realidad. Tal vez el yo que experimentamos cada día no sea la voz de un único actor, sino el resultado de innumerables procesos biológicos interactuando al mismo tiempo dentro de nosotros. Y quizá es buen momento para preguntarnos, ¿cuánto de lo que llamamos yo pertenece realmente solo a nosotros?